Bienvenidos a F Salud Conecta con el doctor Enrique de Madaria Pascual, médico especialista en aparato digestivo del Hospital General Dr. Balmis y subdirector científico del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante y Sabial. Hoy hablaremos de las pruebas diagnósticas para estudiar nuestro aparato digestivo desde su interior. Doctor de Madaria, antes de nada, ¿qué es una prueba endoscópica en medicina? Una endoscopia es una exploración en general en la que exploramos el interior del cuerpo humano o del cuerpo de animales mediante un aparato que normalmente tiene forma de tubo y tiene una cámara en el extremo, y eso nos permite no solo ver el interior, sino también tomar biopsias, poder tomar muestras de tejido y además, en algunos casos, poder administrar tratamientos. Doctor, comencemos por la prueba de la gastroscopia. Una gastroscopia, también conocido como endoscopia alta, es una herramienta médica vital utilizada para procedimientos diagnósticos y de tratamiento en gastroenterología. Se trata de un instrumento flexible y delgado, tiene el aspecto de un tubo que desempeña un papel crucial en el examen del tracto gastrointestinal superior, que incluye el esófago, el tubo que va de la boca al estómago, el propio estómago y el duodeno, es decir, la parte más alta a la que podemos acceder por medio de un tubo que introducimos normalmente por la boca, también se puede hacer por la nariz, pero es menos frecuente. El gastroscopio está formado por un tubo largo y flexible de un material que es como silicona o caucho o como plástico flexible por fuera. En la punta de este tubo hay una cámara en miniatura y una fuente de luz para que podamos ver. El tubo también puede tener canales para el paso de instrumentos médicos, como pinzas para hacer biopsias, para obtener pequeños trocitos de tejido de parte de nuestro cuerpo que esté enfermo y saber lo que tiene, lo que permite tanto, como decíamos, la visualización, el ver, como la toma de muestras. Y además permite el tratamiento durante el procedimiento en algunas enfermedades. Durante este examen, el paciente suele estar tumbado en su lado izquierdo con la garganta anestesiada o, lo que es más frecuente hoy en día, estar sedado, estar dormido para no tener la sensación molesta de que se introduce un tubo por la garganta, que realmente es algo que es bastante molesto. Yo me hice una y os puedo asegurar que aunque tengas la garganta anestesiada, pues es algo que es desagradable, pero si uno está dormido, pues es una prueba que no tiene ninguna molestia, gana en calidad de vida al paciente y se introduce ese tubo cuidadosamente a través de la boca por la garganta hasta, como decíamos, esa parte alta del aparato digestivo, esófago, estómago y duodeno. La cámara, situada en la punta del gastroscopio, transmite imágenes en tiempo real a un monitor, lo que permite al profesional sanitario inspeccionar ese revestimiento, lo que llamamos la mucosa, de esas partes del aparato digestivo que hemos hablado, en busca de anomalías, que pueden ser muchas, pueden ser úlceras, inflamación, hemorragias, pólipos, tumores, etc. Además de estos fines diagnósticos, el gastroscopio puede utilizarse para algunos tratamientos. Por ejemplo, si durante el examen se detecta una úlcera con una vena o una arteria que se ha roto y está sangrando, el médico puede utilizar el gastroscopio para cauterizar, para cerrar, para curar esa zona sangrante e impedir que siga sangrando y que ello ponga en riesgo la vida del paciente o le dé anemia o lo que sea, depende de la gravedad de esa hemorragia. También, como decíamos, se pueden tomar biopsias de tejidos sospechosos a través del gastroscopio para su análisis posterior. Hoy en día, tú con ver un tumor en el estómago no es suficiente, tú tienes que saber qué tipo de tumor es o si hay una infección por Helicobacter pylori, que como mucha gente sabe es una bacteria que vive en el estómago. Hay enfermedades que necesitas analizar minúsculos trocitos de milímetros del cuerpo y eso se hace mediante la toma de biopsias por gastroscopia en el caso de esta parte del cuerpo. En general, el gastroscopio es una herramienta inestimable en la medicina moderna que permite la detección y tratamiento precoz de la parte más alta del aparato digestivo y ello contribuye a mejorar la atención y los resultados de nuestros pacientes. Doctor, ¿y qué nos cuenta el resultado de una colonoscopia? La colonoscopia es otro instrumento médico que es muy parecido al anterior, a la gastroscopia. Está especializado para examinar el intestino grueso, lo que se llama el colon.
Si empezamos a avanzar desde el ano, tenemos el recto, luego está el colon o intestino grueso y los primeros centímetros del intestino delgado. Todo esto es lo que podemos acceder con este instrumento que es la colonoscopia. Y de nuevo, igual que el anterior, es un tubo con una cámara en la punta, con una fuente de luz y que emite en tiempo real imágenes y nos permite a través de canales, de tunelitos que tiene esta herramienta, introducir herramientas para tomar biopsias, para hacer tratamientos como por ejemplo quitar pólipos, que es algo muy frecuente y nos permite tratar hemorragias con instrumentos. Podemos meter agujas, podemos meter asas que abarcan lesiones como los pólipos para poder cortarlas. Luego tenemos instrumentos para coger, para tomar ese trocito de pólipo que hemos cortado y poder sacarlo y analizarlo. Podemos inyectar sustancias en la mucosa que está sangrando. Por ejemplo, la adrenalina hace que todas las arterias pequeñitas que están sangrando hagan una constricción y ceda el sangrado. Nos permite de esa manera el diagnóstico y el tratamiento de muchísimas enfermedades del colon. Entre otras, por ejemplo, los tumores. Los tumores no solo nos permite diagnosticarlo mediante la toma de biopsias de pequeños trocitos del tumor para verlos al microscopio y ver qué tipo de tumor hay, porque hay muchos tipos de tumores, sino también, por ejemplo, en algunos casos, si ese tumor está obstruyendo el intestino y no pueden pasar las heces, también nos permite poner prótesis, poner una especie de tubos metálicos que al abrirse hacen que el tumor se chafe contra las paredes y pueda pasar el contenido del intestino, ceda el dolor, ceda esa situación en la que no podían pasar heces y gases en el intestino y te permite operar al paciente si es necesario en una segunda parte. Vamos, hay que decir que la colonoscopia, al igual que la gastroscopia, en la parte alta del tubo digestivo, es totalmente esencial en el diagnóstico y manejo de las enfermedades de la parte más baja de nuestro sistema digestivo, que es el colon y el recto. Doctor, ¿pero qué busca el médico con un test de sangre en heces? El test de sangre oculta en heces es una prueba de laboratorio que detecta trazas de sangre en las heces. Por muy poquita sangre que pierda nuestro intestino, poquito a poquito eso lo detecta. ¿En qué se basa este test? En que los pólipos de gran tamaño, que son las lesiones que preceden al cáncer de colon, y el propio cáncer de colon y de recto, pierden sangre en pequeñas cantidades o en cantidades más importantes, pero bueno, si son más importantes se ven y tú consultas al médico, pero cuando no se ve, está ahí, pero no lo vemos, pierde pequeñas gotitas que pueden verse o no, y este test las detecta. Entonces, si el test es positivo, la persona que tiene ese test positivo debe realizarse una colonoscopia para ver si está causado por esos pólipos importantes o tumores de recto o de colon y se pueda tratar de forma precoz. ¿Por qué digo de forma precoz? Porque aún no está dando síntomas. Estamos detectando algo que no son síntomas, es simplemente esa pequeña pérdida de sangre. Y esto ha demostrado que diagnostiquemos el cáncer de colon y de recto o sus lesiones precursoras, las lesiones que en el futuro nos lo fueran a dar, de forma más temprana. Y esto se hace a través de la colonoscopia de nuevo. Lo bueno es que en vez de hacer una colonoscopia a toda persona con más de 50 años, que eso sería muy difícil o imposible de realizar en nuestro sistema sanitario porque requeriría muchísimos recursos, mucha gente probablemente no se lo quisiera hacer porque diría, bueno, yo que me duerman, tomar una preparación, que me introduzcan un tubo por el recto, pues a mucha gente le daría rechazo. Sin embargo, si tú tienes una prueba que te selecciona a esa gente que tiene más riesgo de tener alguna cosa, es útil para detectarla de forma precoz. Y he de decir que esto es importante saberlo, que de la gente que tiene el test de sangre oculta en heces, muchos de ellos no van a tener nada serio. Puede ser pequeñas pérdidas de sangre por cualquier cosita que tenga desde el ano, que todos sabemos que es frecuente tener pequeños sangrados en el ano. La gente es que no tiene tumores, pero aumenta las probabilidades, digamos, de tener algo importante que deba detectarse de forma temprana. Doctor de Madaria, explíquenos ahora en qué consiste una esteroscopia. La enteroscopia no es tan habitual como las otras dos. Es, al igual que los anteriores,
un instrumento que es un tubo, de nuevo, con una cámara en un extremo, con un luz que da imagen en tiempo real y que, de nuevo, tiene canales por los que puedes tomar biopsias y dar tratamientos, pero está especializado en ver lo que no ve ni la gastroscopia ni la colonoscopia, la parte de en medio, el intestino delgado, que son varios metros de intestino, que no es fácil acceder. Es lo que está más allá del duodeno y previo al colon. Cubre la parte no explorada por estas dos pruebas que son relativamente sencillas. La enteroscopia no es tan sencilla. No es algo que hagan todos los endoscopistas, es más de gente que está más especializada en el mundo de la endoscopia. Accedemos al intestino delgado con este instrumento, el enteroscopio, que es similar a los anteriores, pero que se ayuda de balones hinchables en los que avanza el endoscopista con el tubo, hincha el balón, retrocede de forma que se pliega el intestino como un acordeón y así, poquito a poco, avanzando y retrocediendo, usando balones hinchables, va plegando y plegando como un acordeón el intestino y avanzando. Es una técnica compleja que requiere mucho tiempo, pero que es muy útil para un determinado tipo de pacientes en los que, por ejemplo, tienen sangrados digestivos que no se encuentra la causa o sangrados digestivos que está en el intestino delgado pero que no llegas con las otras pruebas, gente que pueda tener tumores en el intestino delgado que no son frecuentes pero puede haberlos, úlceras, enfermedad de Crohn que solo afecta el intestino delgado, casos muy concretos, una prueba más tecnológica, más compleja y de gente que tiene que tener un entrenamiento más específico para hacerla. ¿Y qué es una manometría esofágica? La manometría esofágica es un procedimiento diagnóstico utilizado para evaluar la función y la motilidad del esófago, el tubo que lleva todo lo que tragamos desde la boca al estómago, que discurre por el pecho. Suele realizarse para evaluar afectaciones como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pacientes que tienen ardor, que sube ácido y que les quema y que tienen problemas y que no van bien con la medicación, la acalasia, gente que los músculos que hacen que trabaje el esófago, que hacen que la parte final del esófago, que es un esfínter cerrado para evitar que suba el ácido, que hacen que se relaje cuando baje la comida, se degeneran, de forma que son pacientes que tragan y se le queda la comida en el esófago, no pasa, notan que se les para y se les puede ir acumulando. Otros trastornos de movimiento del esófago, todo lo que afecte a cómo el esófago se expone al ácido y hay que valorar si hay que operar para tratar esa acidez, o bien todos los trastornos que implican que el esófago no vaya bien y que no haya ningún tumor o algo obvio en las pruebas anteriores como la gastroscopia, se puede beneficiar de la manometría esofágica. Para hacerla se introduce un catéter, no es como lo anterior que son unos tubos gruesos con cámaras, con túneles, es simplemente un cable flexible que tiene sensores a la presión. Se mete por la nariz, se lleva al esófago del paciente y los sensores miden la presión ejercida por los músculos del esófago al contraerse y relajarse durante la deglución. Déjame que traduzca esto. Es como mi dedo yo lo aprieto y noto la presión, ¿vale? Porque yo en mi dedo tengo sensores de presión, pues esto es lo mismo, es un tubo, un catéter que tiene sensores de presión, entonces cuando el esófago se comprime alrededor de ese catéter, tú lo registras y das una serie de datos que el médico puede evaluar y decir, uy, el esófago se contrae mal, sus músculos están flojos, no se relaja la parte inferior, esto es una acalasia, etc. Y luego en el reflujo, en la acidez, nos dice si el esófago se contrae lo suficiente o no, qué efecto puede tener la cirugía más adelante, nos dice dónde está el cierre final del esófago, el esfínter esofágico inferior, para ver cómo hacer otras pruebas, una serie de datos técnicos que nos sirven para tomar decisiones, para saber qué tiene el paciente y cómo tratarlo. Es un procedimiento que suele ser seguro y es mínimamente invasivo,
No hemos hablado de la seguridad de las anteriores pruebas, de las endoscopias, son bastante seguras, pero por supuesto, como cualquier cosa en el cuerpo humano, cuando se hace una prueba invasiva en la que te introducen algo que puede dar problemas, pues puede haber efectos secundarios que son rarísimos y en esto menos, porque la manometría es un catéter, es un hilito que no suele dar ningún problema y es una prueba sencilla, bastante rápida y que en ese determinado tipo de pacientes con reflujo o con molestias al tragar, pues puede ser imprescindible en algunos casos. Doctor, ¿cuándo se necesita una pHmetría esofágica? La monitorización del pH esofágico es lo que se conoce como pHmetría esofágica. Es una prueba diagnóstica utilizada para evaluar el reflujo ácido que pasa del estómago al esófago, lo que se conoce como reflujo gastroesofágico. Vamos, lo que te hace esta prueba es que metes un catéter por la nariz, llega al esófago, lo dejas a 5 centímetros por encima normalmente del cierre del esófago, el que evita que pase ácido del estómago al esófago, y tú lo dejas ahí 24 horas, el paciente se va a su casa y hace vida normal con el catéter puesto por la nariz, aunque parezca que tú no puedes hacer vida normal teniendo un hilo que te entra por la nariz y te lleva al esófago, en realidad, una vez te lo han puesto, al pasar un rato incluso te olvidas porque dejas de sentir la sensación de tenerlo. Y lo que mide este aparato, ¿cuál es el pH del esófago en todo momento a lo largo normalmente de 24 horas? Lo que mide es si es ácido o no el contenido del esófago. En teoría no ha de ser ácido, porque la comida que tú tomas, en general, no es especialmente ácida, pasa, se lava con la saliva y en teoría tenemos ese cierre que nos protege del ácido. Pero los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, sube ácido del estómago que no debería estar ahí, quema al paciente y eso es lo que detecta la pHmetría. ¿Por qué hacemos esto y no nos fiamos de los pacientes que dicen yo tengo ardor, yo tengo acidez? Porque hay muchos pacientes que notan acidez y en realidad al medir esto no la tienen. Es una sensación que no se debe al paso de ácido del estómago al esófago y esto es muy importante porque los pacientes que no va bien su acidez con la toma de medicinas muchas veces se mandan a operar y se refuerza mediante una operación ese final del esófago que debe cerrar e impedir el paso de ácido. Bueno, pues si tú haces esa operación en alguien que en realidad no tiene paso de ácido, no está siendo quemado por ácido del estómago, pues estás cometiendo una incompetencia porque el paciente va a seguir con su acidez y le vas a exponer a una operación que tiene sus efectos secundarios y sus molestias. Doctor Enrique de Madaria Pascual, médico gastroenterólogo. Saludos.